Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias también a la Universidad Complutense, a la Fundación de Amigos del Museo del Prado y al director del curso, Francisco Calvo Serrayer, por su amable invitación a participar en este curso. Realmente el título que tiene la conferencia, El Greco y la pintura española de los siglos XIX y XX, es una parte con que aquí trataremos de ampliar. Como está en el catálogo, aunque en este caso de un modo más reducido que el catálogo, aunque más amplio que en la exposición en cuanto a imágenes se refiere, y me parece interesante hacer el énfasis en la recepción por la pintura española del Greco, porque muy a menudo se obvia en los estudios internacionales e incluso en España se considera que es en Francia, en el momento de la formación de la Galería de Luis Felipe de Orleans, 1838-1849, ese momento es el inicio de la difusión del Greco y de su fama entre los artistas. Allí, como saben, el barón Taylor reunió 9 grecos, obras importantes atribuidas a él, que efectivamente difundieron internacionalmente el nombre del pintor. Pero, sin embargo, ya en España, la última obra de Cian Bermúdez, que todavía permanece inédita, La historia del arte de la pintura, en su caracterización del Greco, advierte comentarios elogiosos hacia su saber y hacia su sentido del color y de la composición. Y realmente también los pintores y los coleccionistas, en unos momentos anteriores a los de la formación de la Galería de Luis Felipe, dejan ver un interés muy marcado por grandes obras del Greco. Es cierto que en esta época el Greco que interesa es el de la primera etapa española, es decir, el Greco, como en este caso, la Asunción de la Virgen, que muestra todavía el recuerdo evidente y con una plasmación muy monumental de la estancia en Italia, especialmente en Venecia. Es el Greco con esa transparencia y diafanidad de colorido en obras como las del retablo de Santo Domingo el Antiguo. Y es ese Greco, además, el que va a interesar al coleccionismo real, nada menos que el primer cuadro importante que compra el Prado. El primero, en 1832, es este magnífico Greco del ático de ese retablo, la Trinidad, que compra Fernando VII y que adquiere con los informes positivos del mejor pintor del momento, Vicente López, y otro de los grandes artistas neoclásicos del momento, que es Juan Antonio de Rivera, que se entusiasman con esta obra y la juzgan digna de formar parte de las grandes colecciones de pintura del Prado, el Prado que se había inaugurado apenas 13 años antes. También, un poco antes, este cuadro, La Asunción de la Virgen, va a ser adquirido por el infante don Sebastián Gabriel de Borbón, también un personaje muy interesante, que es coleccionista, pintor aficionado, discípulo de Bernardo López, el hijo de Vicente y también de Juan Antonio de Rivera, y adquiere esta obra, paga su copia, que aún se conserva en el propio retablo de Santo Domingo el Antiguo, que es obra de 2 pintores de la generación siguiente, Carlos Luis de Rivera, el hijo de Juan Antonio, y Luis Ferrand. Realmente, en el aprecio del Greco por parte de todos estos artistas interviene también, además, como se explica en uno de los textos del catálogo dedicado al coleccionismo del Greco, interviene el deseo que tiene Fernando VII de adquirir nada menos que esta obra, El entierro del conde de Orgaz, cosa que no se lleva a término, pero que hubiera podido enriquecer las colecciones del Prado en esta primerísima época de vida del museo, y que realmente todo ello nos da cuenta de ese interés por parte tanto del coleccionismo real como de los propios artistas, los propios pintores, por el Greco. Además, entre otros artistas, poseen obras del Greco en este momento José de Madrazo, posee 3 Grecos importantes, también posee algunos dibujos atribuidos al Greco.
Goya mismo tenía un Greco, como revela el inventario hecho por Brugada de los bienes de la Quinta del Sordo, junto con Rivera, el único cuadro que no era suyo, de su autoría, que formaba parte de sus bienes allí. José Aparicio, otro gran pintor neoclásico, posee un retrato del Greco, un posible autorretrato, y Juan Antonio Rivera sabemos que admira también al pintor, y finalmente Vicente López tiene uno de sus mejores retratos que veremos ahora, el Caballero Anciano, lo tiene en su taller, lo cual es muy significativo en un pintor de retratos, el mejor pintor de retratos del momento, muerto Goya, como es Vicente López. Es muy significativo el hecho de que conserve ese cuadro que pertenecía a las colecciones reales y por tanto era de los que había pasado al Prado, lo conserva en su taller seguramente para tenerlo como recordatorio o como estímulo para su propio trabajo. De todos modos, y después del episodio romántico en donde también el Greco es copiado por artistas como Eugenio Lucas o como Pérez Rubio o como otros artistas interesantes, ya hemos visto como Ferrand y Carlos Luis de Rivera también lo copian, es un pintor que estimula fundamentalmente a los artistas románticos por su manera de hacer. Pero en España, y aquí comenzamos en la exposición, en ese primer momento de los años 60, a partir del cual hay una continuidad absoluta en la fortuna del Greco ante los pintores, ese momento de los años 60, en 65 viene Manet al Prado, en 64 viene Astruc, que es la explicación de por qué viene Manet al año siguiente, y en el 66 viene Fortuny, procedente de París, y allí realiza copias de algunas obras maestras que son justamente las que más interesan a los artistas del siglo XIX en el Prado. La Trinidad, el gran cuadro de pintura religiosa, donde está vivo el recuerdo de la transparencia y la diafanidad de color que hemos visto, y que son el propio Fortuny, son las cualidades que él valora en el Greco, aparte en este caso de la monumentalidad de la composición. Pero como revela Attilio Simonetti, un pintor italiano muy amigo de Fortuny, lo que él valoraba en este artista era la frescura, dice la fresquezza, la frescura de color. La frescura de color que se transparenta muy bien en la técnica elegida por el artista para copiar al Greco, que es la acuarela. No conocemos copias al óleo de cuadros del Greco por Fortuny. Sin embargo, hay copias al óleo de cuadros de Rivera, como el que recientemente ha adquirido el Prado y que tienen en sala, expuesto al lado del San Andrés de Rivera que copia. También conocemos copias al óleo de Goya, en pintores de otro carácter. Sin embargo, para copiar a los venecianos y para copiar igualmente al Greco, utiliza la acuarela porque es la técnica que mejor preserva esa frescura y esa delicadeza, incluso preciosismo de color, que son los rasgos que interesan a Fortuny y a su círculo. Bueno, Fortuny es un elemento difusor no solo de su estilo, sino también de sus gustos, los gustos como anticuario, como coleccionista, la manera de configurar su atelier influye muchísimo, y también las predilecciones estéticas, entre ellas la del Greco, influyen sobre todo a su círculo íntimo, sus cuñados Raimundo y Ricardo de Madrazo, que copiarán al Greco, y también sus amigos Martín Rico y sus sucesores o émulos, como pueden ser José Villegas, Luis Álvarez o Ignacio León y Escosura. Fíjense en esta relación entre las copias de Fortuny en el caso de la Trinidad, pero también en el caso de los retratos, que son la otra faceta del Greco que más interesa a lo largo del siglo XIX. Este es uno de los tres, junto con el Caballero de la mano en el pecho y el Caballero Anciano, que en mayor medida interesa, uno de los que más copias suscita, a partir del momento en que el Greco se convierta en el cuarto artista más copiado en el Prado, que, como los libros de registro y la documentación existente en el Archivo General de la Administración nos muestra,
Esto ocurre a partir de los primeros años del siglo XX, cuando el Greco se convierte en una opción por debajo siempre de Velázquez, de Goya y de Murillo, que sería el cuarto pintor, más o menos en número de copias equilibrado con Tiziano y con Rubens, los dos grandes maestros mejor representados de las escuelas extranjeras en el Prado. Pero hasta entonces el Greco era copiado mucho más esporádicamente. De ahí que tengan mucho interés las copias de Fortuny, que son 3 por lo menos que conozcamos. Esta además nos revela el lugar que ocupaba junto a la escuela veneciana en la gran galería central del Prado en 1866 o 67, años en los que se estuvo en Madrid dedicado a estudiar la pintura de los grandes maestros. Y fíjense cómo está en efecto al lado del Tintoretto de Susana y los viejos este magnífico retrato, copia del retrato de Ceballos, ¿no? El retrato colgaba, como ven, al lado del Tintoretto. Por otra parte, y en una colección particular, en paradero desconocido, después de haber aflorado la última vez en Nueva York hace unas décadas, está la copia del Caballero de la mano en el pecho, otro retrato importante para Fortuny, que además lo introduce en el centro, en el lugar central de una de sus obras más relevantes del final de su producción, La elección de la modelo, que es en realidad el palacio, un palacio romano donde se han reunido una gran colección de obras de arte, de escultura antigua y también de pintura de los siglos XVI y XVII, fundamentalmente, y el Greco ocupa el lugar central esta obra justamente en esa recreación de un espacio de coleccionista que hace Fortuny. También en torno al otro gran retrato, el tercero de los grandes retratos del Greco que interesa a los artistas, el Caballero anciano, este es el que tenía Vicente López en su estudio. Fíjense la sensación de intensa presencia, la caracterización de la inteligencia del personaje representado, ¿no? Y también la sobriedad de recursos del Greco, cosas que fascinan a un pintor aparentemente opuesto como Vicente López, pero que fascinan también al ámbito de Fortuny. En este caso, a su cuñado, Ricardo de Madrazo, que hace esta excelente copia, acuarela con toques de gouache, que dedica además a Martín Rico, un amigo íntimo de ambos, que a su vez va a hacer copias a lápiz de cuadros del Greco y va a publicar un artículo sobre el Greco, va a hacer una lista de obras del Greco y realmente nos muestra cómo este ámbito, el más cosmopolita de la pintura española de la década de 1860 avanzada y 1870, es aquel que se identifica en mayor medida con el sentido de calidad de las pinturas del Greco y es aquel que o bien las va a copiar o bien las va a coleccionar, como ocurre con Fortuny y con Raimundo de Madrazo, el hermano de Ricardo, que va a recomprar una obra que había poseído su abuelo, la Sagrada Familia, la va a recomprar y va a tener este Greco magnífico que luego fascinará a Robert de Montesquieu y al propio Marcel Proust, que va a visitarlo allí poco antes de que Raimundo de Madrazo, ya en edad avanzada, lo venda. También el círculo un poco más amplio de Fortuny, en donde está Ignacio León y Escosura, compra algunos cuadros del Greco muy relevantes, como este, que en su día se consideraba la familia del Greco. Era un cuadro biográfico, explicaría entonces ahí todas estas figuras, el entorno y el ámbito familiar del Greco. Hoy está atribuido, con dudas, al tallero, a Jorge Manuel Teotocópuli. Es un cuadro interesante porque este cuadro que está en la colección de Escosura, está en París, lo tiene también otros coleccionistas destacados, fundamentalmente Goyena. Es un cuadro conocido también por Fortuny, que poseyó una versión del expolio, el propio Fortuny, y es un cuadro que introduce su propietario en esta especie de auto-homenaje, porque aquí está el propio Escosura pintando, y aquí ven el cuadro en el conjunto de esta galería de pinturas que formaba parte de su colección y que él luego vendió
en Estados Unidos, sacando mucho partido de esta colección que había formado. Al propio tiempo, en Toledo, un pintor muy interesante, amigo de los Madrazo igualmente, y un pintor del círculo, podríamos decir también, de Fortuny y de Rico, Matías Moreno, un pintor amigo de Carolus Duran, que además le retrata en un cuadro que está en el Prado. Es un artista que se queda fascinado por el Greco. Carolus Duran y León Bonnat, dos pintores españoles muy vinculados a España, franceses muy vinculados a España, son muy amigos de este artista, y los dos también están fascinados por Velázquez en primer lugar, pero en segundo lugar también por el Greco. Moreno es el autor de la restauración del entierro del conde Orgaz, que estaba en unas condiciones lamentables y que realmente él restaura con bastante buen criterio. También es autor de copias como estas, el retrato del cardenal Tavera, una de las obras magníficas que está en Toledo, y que realmente él hace esta copia que demuestra el conocimiento profundo de la pintura del Greco. Él vive en Toledo, es profesor allí en la Escuela de Arte de Toledo y se identifica en profundidad con el pintor. Este retrato de Diego Covarrubias también nos muestra esa afinidad con el Greco más expresivo. Este retrato lo copia también Martín Rico a lápiz. Y fíjense, Raimundo de Madrazo, al que he citado antes, cómo copia el cuadro que poseía y que va a vender a la Hispanic justamente en el año en que lo vende, para quedarse con el recuerdo de él. Es un Raimundo tardío, pero esa captación de la belleza del colorido es lo que más le interesa en esta copia mostrarnos. Realmente él se queda, aquí tiene un detalle, y él se queda con la copia. Este es el salón en donde tenía el original, en una foto anterior a 1908, en donde estaba el original en ese salón, ¿no? Pero por otro lado, aparte de este ámbito de Fortuny, este ámbito cosmopolita, que todavía necesita estudio, puesto que Martín Rico, nos dimos cuenta cuando afrontamos la exposición que se sabía muy poco de él. De Fortuny se sabe mucho más, naturalmente, pero todavía queda por saber, y de Raimundo y de Ricardo hay que investigar, ¿no? Incluso de su ámbito, de su entorno. Por contra de los pintores académicos, como los pintores que hacen los grandes cuadros de historia, como Casado, Gisbert, aunque Casado tiene también poseyó un Greco, una Verónica del Greco, que introdujo en alguno de sus cuadros, tiene un cierto interés, no se ve en esa medida en la pintura, ¿no? Ni tampoco en la de Rosales, que también recurre al Greco, pero sobre todo para suministrarle modelos iconográficos valiosos por su adscripción al siglo XVI a la hora de contextualizar los cuadros de pintura de historia que aborda. Del otro lado, del lado de la pintura más radical y más moderna, más allá de Fortuny, realmente, que muere en 1874, ya un pintor de la generación siguiente, el más moderno de todos, que es Darío de Regoyos, aquel que tiene un papel europeo de primer orden en la configuración misma de la pintura simbolista, en el más antiguo de sus focos, que es Bruselas, forma parte de los grandes grupos simbolistas en Bruselas, y en ese momento, juntamente con Theo van Rysselberghe, en las cartas que le envía, demuestra un interés extraordinario por el Greco, al cual visita, va a ver en el Prado, hace copias, están registradas en el libro de copistas del Prado, y también en esta carta a lápiz hace esta recreación del caballero de la mano en el pecho, que es justamente también la copia que hace al óleo. Aunque él dice que no le gusta copiar, en este caso con el Greco hace una excepción porque es consciente de la extraordinaria valía. Y además lo hace desde una mirada que se ha ido a Bruselas. Él llevaba ya 5 años en Bruselas cuando aborda esta carta, cuando hace esta carta, y desde esa mirada, igual que esos otros pintores cosmopolitas que habían ido a París y que habían visto la pintura internacional que triunfaba en París, no solo en Roma, sino sobre todo en París, que era un lugar mucho más abierto a las novedades artísticas que Roma. Del mismo modo, Regoyos, que está en Bruselas, desde esa manera de mirar que luego plasma en sus cartas, en
el viaje por España que hace con Verhaeren, él se da cuenta de la extraordinaria singularidad de la pintura del Greco, ¿no? Es difícil que la influencia sea visible de un modo tan directo como hemos visto en Fortuny o como se ve en Manet o en Cézanne, pero se podría rastrear en cuadros de la España negra, en esa identificación, en ese gusto por un colorido que tiende a lo monócromo, en los grises del fondo, en la estilización de las figuras también, como en esta Noche de Difuntos, uno de los fragmentos en que se dividió este gran cuadro del año 86. Del otro lado, de la pintura de la generación de Sorolla, el Greco va a interesar de diferentes maneras. No se puede pasar del Regoyos a Zuloaga. En el intermedio hay unos jalones intermedios que nos muestran el interés del Greco. Esto está estudiado en el catálogo, aquí lo tengo que hacer de un modo muy breve, pero sí quería traerles como un pintor académico de la generación de Sorolla, como es Menéndez Pidal, es el descubridor de este magnífico apostolado que perteneció al marqués de San Feliz, que lo adquiere cuando el cuadro aparece en la Vicaría de San Pelayo, una colección de las monjas benedictinas, monjas pelayas de Oviedo, aparece en la Vicaría, el pintor lo redescubre, lo adquiere el marqués de San Feliz, era un apostolado que se conocía en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pero que había permanecido oculto, y los repintes de un pintor alemán que lo había restaurado en el siglo XVIII, Francisco Reiter, habían ocultado en buena medida la calidad que tenían las obras. Es un apostolado que podrán ver en la próxima exposición toledana que va a hacer mi compañera Leticia Ruiz, dedicada al Greco y su taller, donde los apostolados serán la piedra de toque, una de las piedras de toque para investigar esta diferencia entre manos del Greco y de su taller, ¿no? Este es uno de los más importantes, solo le falta la figura del Salvador, y el propio artista lo introduce como una especie de auto-homenaje, como redescubridor del mismo en uno de sus cuadros de costumbres, en paradero desconocido, pero que conocemos por fotografía antigua, en el ámbito de la Vicaría, donde él lo encontró también. Por otro lado, más cercano a la pintura valenciana, a Sorolla, pero anterior a él y con su propia personalidad artística, Ignacio Pinazo, en su obra maestra, que ven en el Prado expuesta, La lección de memoria, revela la influencia de Velázquez, pero también la del Greco. Que la crítica detecta cuando este cuadro es presentado en la Exposición Nacional de Bellas Artes del año 99 y cuando se haga hincapié en esta referencia, no solo velazqueña, sino también al Greco, por parte de Pinazo, que también se ve en algunos de sus autorretratos y que es notable en su discurso de ingreso a la Academia de Bellas Artes de Valencia, las referencias que hace a los magníficos retratos del Greco, que sin duda tuvo muy presente en su amplia faceta retratística, como vemos en este caso, que es uno de sus hijos. Pero Sorolla, opuesto tradicionalmente como contrafigura a la de Zuloaga, nos muestra una cercanía extraordinaria en su faceta retratística, en algunos casos, al Greco. Sorolla era amigo de Cosío. Cosío es el gran autor, como saben, de la primera monografía del Greco, que supone un paso gigantesco en el avance del conocimiento sobre el Greco, pero incluso un avance gigantesco en la historiografía española, en la manera de plantear un estudio monográfico que es canónico, con su catálogo razonado, con su estudio analítico no solo de la vida, sino también de la obra, de tal modo que el libro de Cosío es una piedra miliar de la historiografía artística española. Realmente Cosío, que era un institucionista, un personaje elegante, digno, uno de estos personajes de los cuales podemos sentirnos orgullosos porque representaba lo mejor de la España del momento. Fíjense cómo aparece el mismo año que publica el libro, con el propio libro en su mano y con el caballero de la mano en el pecho. Pueden creerme, aunque les parezca una mancha, cuando uno ve el cuadro que está expuesto, además pueden percibirlo con mayor claridad, ¿no?
En este caso, además, se produce algo muy característico a lo largo de la exposición que aquí presentamos y a lo largo de la fortuna pictórica del Greco, que es cómo los pintores afines al Greco, cuando retratan a personajes que tienen que ver con el redescubrimiento del Greco o que coleccionan grecos o que han escrito sobre el Greco, muy a menudo hacen uso de recursos tanto estilísticos como iconográficos que los vinculan al Greco. Es decir, son homenajes, por un lado, muy claros, puesto que aparece el caballero de la mano en el pecho como obra maestra, pero también en la postura del personaje. Fíjense la vinculación con el retrato de un médico, por ejemplo, que estuvo expuesto en la otra gran exposición que ha hecho el Prado, aunque de dimensiones no muy amplias, pero también enormemente interesante, la de la Biblioteca del Greco, que nos revelaba pues, aspectos fundamentales de la manera de pensar y de la teoría del Greco, con retratos también y con obras pictóricas muy relevantes. Este es un segundo retrato que hace Sorolla de Cosío en el año 8 también. Aquí ven el caballero de la mano en el pecho, más definido. Seguramente Cosío le dijo que lo perfilara un poco más. En este caso, es una de las rarísimas ocasiones en que el segundo de los retratos es mejor prácticamente que el primero, o por lo menos está a la misma altura, a la misma calidad. Un retrato muy poco conocido porque está en una colección particular, un retrato también muy elegante en donde vuelve a verse ese homenaje. Fíjense en los grises maravillosos de Sorolla, cómo nos recuerdan a los grises de los cuadros, de los retratos del Greco, sobre todo los retratos bien limpiados, ¿no? Esta mañana Rafael Alonso les ha dado una conferencia sobre los criterios de restauración y fíjense cómo cuando vemos un Greco sin limpiar es un fondo muy oscuro, parece casi negro, un ocre muy oscuro, y en cambio cuando aparecen bien limpios, no demasiado limpios, sino bien limpios en su justo término, se revela esa riqueza de grises, esa aparente monocromía, pero con vibraciones de tonos que vemos también en este retrato. También otros personajes, los Pidal coleccionaron grecos, pero en este caso Alejandro Pidal Limón, un personaje político, era presidente del Congreso de los Diputados, con mucha influencia política, era el gran cacique, le llamaban, nada menos, de ese momento de la restauración ya prolongada. Y tenía muy poco tiempo disponible, apenas un par de horas, y en ese tiempo hace Sorolla este retrato, lo sabemos por alguna carta, y realmente fíjense cómo también evoca la manera de hacer del Greco y los arquetipos del Greco. Fíjense estos contornos también casi maleables que se ven no solo en los retratos del Greco, o no tanto en los retratos del Greco, como en otro tipo de figuras ya religiosas del final de su producción. De Vega Inclán hace al menos 5 retratos, todos ellos influidos por el Greco, y especialmente este. Fíjense aquí la pintura tan diluida de los fondos, y sobre todo en Vega Inclán, que fue un personaje muy vinculado al Greco, poseyó numerosos grecos y es el creador de la Casa Museo del Greco, que aún hoy sigue siendo una referencia valiosísima, a pesar de que se haya dicho que es una invención. Efectivamente, pues no es exactamente la Casa del Greco, pero realmente desde 1910 hasta 2014, esos 104 años han permitido que puedan verse el Greco en su ambiente inmediato, en su entorno inmediato, que era Toledo, con obras muy importantes como, sobre todo, entre otras cosas, el Apostolado, el San Pedro en Lágrimas, y en su día con algunos cuadros más que Vega Inclán tenía, entre ellos el San Sebastián, el torso de la parte superior del que posee el Prado. Por otro lado, Sorolla, que perteneció a la Junta de Patronato de la Casa Museo del Greco en Toledo, que tuvo un cargo importante en la celebración del centenario de 1914, el anterior al que estamos celebrando ahora, Sorolla pintó un cuadro de grandes dimensiones que pueden ver en la Hispanic. Lo tuvo en el telar sin llegar a acabarlo durante 10 años, entre 1910 y 20, y estos son
una iconoteca de personajes vinculados también, en cierto modo, con los del entierro del conde Orgaz. Aquí tienen el propio Cosío. Este es Mélida, el anticuario, también aficionado al Greco, cuyo hermano Enrique Mélida también había escrito sobre el Greco. Aquí tienen al propio Sorolla autorretratado y a Benigno Vega Inclán, el marqués Vega Inclán, dos personajes claves, el rey, Huntington, que compra grecos, como sabemos, a Raimundo de Madrazo y otros, el conde de Cedillo, y Villegas, el director del Prado, que en 1902 abordó la primera exposición monográfica del Greco. Aquí está Beruete, desvanecido ya como un verdadero caballero antiguo, porque había muerto en 1912. Y fíjense cómo verdaderamente este cuadro, aparte de su énfasis documental, es también, en cierto modo, un homenaje al Greco. Hay que tenerlo presente cuando expliquemos el Zuloaga de mis amigos, ahora en breve. Zuloaga es ciertamente el polo opuesto a Sorolla en vida. Hoy los vemos como dos caras de la misma moneda. Son dos pintores de su época, los dos muy interesados en el Greco, pero Zuloaga mucho más. Realmente Zuloaga es el gran difusor, el gran pintor que difunde internacionalmente en mayor medida que nadie, gracias a su interés. En París le llamaban Le Greco, el Greco, ¿no? Como si tuviera realmente ese arrebato de la expresividad del propio Zuloaga. Evocaría a sus interlocutores la del Greco, y además él llegó a reunir 15 obras del Greco atribuidas o del taller, o incluso algunas de ellas copias, ¿no? Pero verdaderamente es un pintor. Beruete, recuerden que reunió 6, alguna magnífica como La expulsión de los mercaderes del templo, que tiene la colección Frick, ¿no? Pero fíjense cómo en la propia práctica de Zuloaga, del momento más relevante de su pintura, quizá en las campañas que hace en Segovia entre los años 6 y 10, el Greco está ahí como uno de los personajes, uno de los pintores claves para su creación. Y fíjense, el último Greco, este maravilloso San Bernardino de Siena, que habitualmente se ve en la Casa del Greco de Toledo, pero que está adscrito al Museo del Prado, y lo hemos traído para formar un par con esta visión de Zuloaga. Fíjense la estilización, esta curvatura de la cabeza, más exagerada en Zuloaga, que hace mucho más énfasis en el dinamismo expresivo, lo mismo que en los cielos. Son distintos tipos de cielo, naturalmente, no es una copia directa, puesto que la personalidad artística de Zuloaga se transparenta en buena medida, pero sí esos tonos blancos sobre los fondos azules, y esa expresividad nos muestra esa fascinación por el Greco. Incluso estas curvas del paisaje, fíjense esta manera de hacer que también tiene Emile Bernard, un pintor con el que se compara en una exposición que ha preparado Orsay, Zuloaga-Bernard. Ahí tienen la presencia del Greco. También está en el Maurice Barrés el retrato del autor de un célebre libro, El Greco o el secreto de Toledo, que publica en el año 11, se traduce al español, en este año en que Zuloaga pinta su retrato con el libro también como Cosío en la mano, mirando a lo lejos, con Toledo al fondo. Fíjense cómo Toledo aquí está en alto en esta visión de Zuloaga, y en el San Bernardino está el Toledo antiguo en bajo, ¿no? Destacando igualmente la figura. Figuras muy monumentales, siempre las de Zuloaga, como las del Greco también, y estos tonos blanquecinos que parecen emanar con su luz del fondo del cuadro, igual que en el caso del Greco. Aquí se ve en mayor medida Toledo desde la Virgen del Valle. Anteriormente estaba fechado por la Fuente Ferrari con dudas hacia 1930, pero seguramente es de la segunda década del siglo esta obra. Fíjese en el cielo tormentoso, en estos desmontes del terreno, estos barrancos, como esa luz blanquecina también evoca de un modo muy directo la pintura del Greco. También en este cuadro, que fíjense el punto de partida, 1920, cuando a Sorolla le da una apoplejía que le impide seguir pintando, deja el gran cuadro de la Junta de Patronato en el taller sin acabar, y aquí tiene un cuadro de dimensiones similarísimas, de carácter también muy similar, puesto que es una galería de retratos de personajes relacionados con el Greco. Ninguno se repite,
Zuloaga, con toda conciencia, nos muestra aquí, bajo el título Mis amigos, a una serie de escritores, todos españoles, todos vinculados con el Greco, agrega a ellos algún amigo íntimo suyo, y realmente nos brinda la España intelectual interesada por el Greco en oposición a lo que él seguramente consideraría la España real, la España de la política o la España del poder, la España oficial, en una palabra, que era la que en su idea podría haber representado el cuadro de Sorolla. Naturalmente no está el rey, no está Huntington, no está el propio Sorolla en absoluto, ni Villegas, el director del Prado, pero sí que está en cambio el presidente del patronato del Museo del Prado, que es el duque de Alba, también persona amante de las artes, que poseía obras del Greco. Aquí tienen a todos los escritores del 98 que se ocuparon del Greco: Unamuno, los cito rápidamente, Unamuno, Baroja, Azorín, Blasco Ibáñez, Maeztu y Valle Inclán. Los del 14, fíjense cómo aparecen más modernos y en primer plano. Esto es muy curioso, quizás sin darse cuenta el propio Zuloaga nos muestra esta preeminencia o esta mayor cercanía en el tiempo de los escritores del 14. Aquí tienen a Marañón y a Ortega y Gasset. Posiblemente este pueda ser Pérez de Ayala, yo lo dudo, no sabemos bien todavía quién pueda ser este personaje. Y aquí están otros amigos suyos: Pablo Uranga, el pintor; Julio Beovide, el escultor; el torero Belmonte; y el propio Zuloaga, que se inmortaliza a la manera no tanto de Velázquez en Las Meninas, sino más bien de Goya en el retrato de la familia Carlos IV. En una esquina, aparentemente en una posición discreta, pero en el fondo una posición de predominio con respecto al resto de sus amigos. Zuloaga tenía amigos alemanes, americanos, franceses, era muy cosmopolita y abierto, pero es curioso que aquí nos presente a los amigos españoles para ensalzar la españolidad del Greco. Y aquí está su gran cuadro, La visión de San Juan, que es el cuadro que él compró en 1905 a un médico cordobés y que llevó a París, y que supone el nacimiento del cubismo, porque Picasso lo ve y es influido por él claramente en Las señoritas de Aviñón. Este magnífico cuadro, La visión de San Juan, aparece entonces como gran protagonista, como presidiendo todo este conjunto, como si Zuloaga quisiera decirnos: aunque Sorolla haya hecho la Junta de Patronato, el verdadero gran cuadro es este. Este podría haber sido un manifiesto del pintor a favor del Greco, si en vez de haberlo pintado entre el año 20 y 36, ya ven que está inacabado, no tiene color, tiene apenas unos toques oleosos en esta parte, sin más, en la parte derecha, pero está inacabado. Podría haber sido un manifiesto, digo, si lo hubiera pintado cuando lo compró, en 1905. Ya entonces Unamuno, Azorín y Baroja habían escrito por el Greco. Ya entonces también Ortega sabía la calidad del Greco, ¿no? También Maeztu había escrito sobre el Greco y Valle Inclán estaba igualmente interesado con él. Y desde luego Zuloaga ya había adquirido varios Grecos, entre ellos este. Si llega a haber hecho esto en 1905, realmente Zuloaga estaría pues prácticamente al nivel de los grandes pintores expresionistas de ese momento, y había hecho un cuadro programático, ¿no? Que en el momento en que lo hace, años 20, 30, ya es un momento en que el Greco está universalmente valorado, ya tiene su sala en el Museo del Prado, ya ha influido desde luego a Picasso, y ha influido también a los grandes artistas. En España es un tópico el visitar al Greco. Realmente un tercio, casi la mitad de los artistas, yo antes de hacer la exposición elaboré una lista inmensa, me di cuenta que ni siquiera podía citarlos en el catálogo, sino solo a los más relevantes, y ahí cuando Zuloaga hace esto, el Greco está totalmente redescubierto, ¿no? Él tiene el mérito de haber comprado en el año 5, por poco dinero además, en La visión de San Juan, y haberlo llevado y difundido a París, ¿no? Ese es el gran mérito. Y él retrospectivamente, cuando ya tiene 50 y tantos años, incluso 60, hace este cuadro, que en el fondo es como una memoria o como una manera de presentarse en relación con el Greco ante la posteridad.
Bien, aquí tienen el cuadro soberbio que vuelve a mostrar como fondo del retrato de Francesc Cambó. Y aquí tienen el Zuloaga de la guerra, como en este monje dominico está totalmente inspirado por el Paravicino, ¿no? Es como una especie de inversión o de simetría especular con respecto a este cuadro, ¿no? El Zuloaga de los años de la guerra, como ocurre con muchos otros pintores, entre ellos Picasso, Dalí, Miró, Domínguez, como veremos, es un pintor que profundiza, consciente de la tremenda tragedia española, profundiza en las raíces españoles de su pintura y vuelve al Greco nuevamente, de un modo muy directo, en este retrato y también en cuadros que veremos de paisajes toledanos en llamas, ¿no? Como si esa España antigua que había forjado la gran pintura del Greco pereciera envuelta en llamas en esa lucha fratricida que fue nefasta para España, no solo para la España de ese momento, sino para la España posterior, puesto que la cultura quedó totalmente quebrada en dos, como veremos. También en esos años, incluso antes que Zuloaga, Rusiñol adquiere dos Grecos en París, viviendo con Zuloaga. En ese momento Rusiñol tiene dinero, Zuloaga no. Adquiere una Magdalena penitente y un San Pedro en lágrimas que lleva con gran aparato y gran pompa en una de las fiestas modernistas de Sitges, Alcauferrat, haciendo entonces del Greco una especie de numen tutelar del modernisme catalán, ¿no? El propio Rusiñol, después de sufrir una crisis espiritual, tiene al Greco en mente en esta obra y un conjunto, una serie de 5 cuadros de novicios que se conservan en el propio Cauferrat, en donde la verticalidad de las pinturas del Greco, también ese estrecho espacio disponible, también esa sobriedad de la parte izquierda de la composición, sobre todo de color, nos muestran esa afinidad con el Greco. También los retratos, desgraciadamente maltrecho por una restauración hace unos 20 y tantos o 30 años, un cuadro que era magnífico, retrato de Modesto Sánchez Ortiz, director de La Vanguardia. Los retratos nos muestran también esa afinidad con el Greco. Aquí el colorido recuerda al de las lágrimas de San Pedro, el cuadro que él tenía en este retrato del escultor Carles Maní, que tenía colgado además el propio Rusiñol al lado de los Grecos que poseía. El mismo Rusiñol aparece retratado como un caballero de la mano en el pecho por su amigo Ramón Pichot en el año 97, y es Rusiñol, como veremos, el cauce mediante el cual Picasso accede a la fascinación por el Greco en Cataluña, en els Quatre Gats. Otro pintor catalán muy notable, totalmente al margen de todos los círculos oficiales, incluso al margen del modernismo, es Aleix Clapés, un discípulo del pintor francés Carrier, que es un pintor al cual se le reprochó también un astigmatismo como al Greco, una falta de percepción de colores, y Clapés está cercano a Carrier en esta disolución de las figuras, pero fíjense en los modelos, en la estilización, en este uso de los colores blancos sobre fondos oscuros y en la iconografía, cómo recuerda a los modelos del Greco, claro, interpretados desde la óptica de un pintor de 1900-1910, ¿no? El propio Ramón Casas, el amigo íntimo de Rusiñol, artista dels Quatre Gats, pinta el magnífico retrato de otro coleccionista, Pablo Bosch, que es el que vendió por mediación de otro pintor, Laureano Barrau, a Rusiñol los cuadros que éste compró en 1894 en París. También tuvo otros Grecos, entre los cuales alguno lo legó al Museo del Prado. Fue uno de los patronos que más hizo en favor del Prado y legó obras al Prado, entre ellas algunos Grecos. Y fíjense cómo Casas, que va a Madrid en el año 5, este es un cuadro pintado en ese año, en Madrid, con la memoria reciente de haber copiado y haber visto al Greco en el Prado. Fíjense la sobriedad extraordinaria y el homenaje a la manera del Greco que hace en este maravilloso retrato en colección particular. Por otro lado, Nonel, otro gran creador del modernismo catalán, viene a ver al Greco, a Toledo y al Prado,
y poco después hace estas magníficas gitanas del final de su evolución con el tema, en donde la riqueza del colorido, especialmente los azules, en su contraste con los blancos, tiene que ver también con el Greco, ¿no? Se conservan testimonios de ese viaje a Toledo y la fascinación que ejerce el Greco en él. Otros ámbitos de renovación pictórica diferentes al catalán, que es el más importante, fundamentalmente los del norte de España, pero no solo, en ese ámbito de los regionalismos, permiten ver la obra de un pintor como Corredoira estrechamente vinculado a la fascinación por el Greco. Hace copias del San Bernardino de calidad magnífica y también en su pintura de creación, como El hambre en Lugo, revela esa fascinación por los modelos del Greco, interpretados de un modo, como harán los grandes expresionistas alemanes y austríacos, de un modo muy expresivo, de un modo, como vemos, que nos puede parecer en cierto sentido caricaturesco, pero en donde el Greco indudablemente es la inspiración máxima. También otros pintores que propenden a ese ámbito de la caricatura en su manera de presentar las figuras, con esa fascinación por el colorido suntuoso de amarillos y de azules, como ese Evaristo Valle en el ámbito asturiano, reflejan ese interés por el Greco, que en sus escritos además se transparenta con toda claridad. Él tiene también reproducciones, como tendrá Picasso, como tendrá Derain en la primera década del siglo, en su estudio de París, reproducciones del Greco en las paredes de su estudio. Pero desde luego es Picasso el gran artista central del siglo XX, español sin duda, y el gran artista que a pesar de que viva fuera de España la mayor parte de su trayectoria, está intensamente influido por los antiguos maestros españoles. Y en primer lugar, antes que por Velázquez y antes que por Goya, por el Greco, que es asimismo el maestro que con mayor continuidad está detrás de su pintura desde el principio mismo de su creación. Vemos el Picasso modernista de Cataluña, de los Quatre Gats, del año 99, desde ese principio hasta el final, hasta 1970-71, cuando tiene 90 años y todavía sigue con el caballero de la mano en el pecho, a cuestas, como modelo iconográfico de su pintura. Fíjense lo que les decía de cómo Rusiñol es en un primer momento el artista de referencia para esa asimilación profundísima del Greco, que se ve de un modo íntimo y por tanto veracísimo en estos croquis, en estos dibujos y en estos papeles aparentemente sin importancia, pero que en el fondo son en los documentos en los que con mayor sinceridad se nos muestra un artista. Y fíjense cómo nuevamente Rusiñol aparece retratado como caballero de la mano en el pecho, en este momento, 2 años después del retrato que le hace Pichot, con la barba más larga que se había dejado entre tanto en este conjunto de apuntes en donde hay cabezas del al estilo Greco, como esta que vemos aquí, o más caricaturizada como esta otra, ¿no? Pero realmente, fíjense cómo además enmarca con el marco dibujado el retrato de Rusiñol a la manera de caballero de la mano en el pecho. Este es interesantísimo, lo pueden ver en la exposición porque aparece el propio retrato de Picasso, autorretrato, que realmente no tiene más años que 18. Fíjense ustedes, aquí tienen entonces en este autorretrato de 18 años, hoy en día les decía que están haciendo segundo de bachillerato, creo, los chavales de 18 años, pero ya Picasso está identificándose creativamente con el Greco, pone Greco, yo Greco, por doquier en estas inscripciones, yo el Greco, yo, el propio Picasso, el Greco, y este es el chaval con la bandolera a cuestas, las figuras de los personajes. En ese mismo momento en Barcelona hace los retratos de Rusiñol, varias veces, no solo en este que es el más notorio porque aparece con una mano en el pecho, sino en otros. Está obsesionado con Rusiñol, pero más obsesionado por el Greco. ¿Por qué está obsesionado por Rusiñol? Porque Rusiñol era gran figura grequiana en el ámbito del modernismo. Había conseguido que se hiciera una escultura en Sitges en homenaje al Greco, que hizo el escultor Reinés, tenía los cuadros del Greco y era en quien todo el mundo veía al Greco, incluso él cultivaba ese aspecto grequiano, ¿no?, de personaje del XVI. Y entonces
Claro, Picasso, que es un chaval, quizá en ese momento no se puede dejar una barba tan larga como Rusiñol simplemente porque no le sale, ¿no? Pero él aspira a ser el Greco. Y fíjense la cantidad de dibujos, cómo está mostrándonos esa fascinación en las distintas figuras por los retratos a la manera del Greco. Las manos también son muy importantes. Recuerden esta mano cuando vean el retrato de Derain, que no proyectaré aquí porque es un pintor francés, pero en la exposición, porque el retrato de Iturrino por Derain tiene este tipo de mano, como veremos, o como pueden ver. También en estas figuras donde el Greco se convierte en un cauce para la expresión de una humanidad doliente, como luego pasará en el expresionismo alemán a partir de 1910, y en los pintores judíos, especialmente del ámbito de la Europa oriental, por ejemplo Steinhardt, que nace en los territorios de la Prusia Oriental, Sutin, que nace en lo que es hoy Bielorrusia, y Chagall, que nace en Vitebsk, también en Bielorrusia. Para todos ellos el Greco expresa esa humanidad doliente que vemos aquí, una de las primeras veces que este sentido de la creación del Greco influye de ese lado o de esa manera, ¿no? En el caso de Picasso, ¿no? 1899. También en los óleos, como ven, estos dos en la exposición nos muestran la influencia del Greco. ¿En qué? La frontalidad, la manera de concebir el fondo con monocromía gris azulada o monocromía más oscura, y la luz interior del cuadro que parte de la pechera que equivale a las gorgueras o golas que visten los caballeros del Greco, de los retratos. Este maravilloso, que antes está en la colección Leonescu, en Paradero Desconocido, donde todo se disuelve, todo se difunde, como ven. Fíjense en la melancolía, todavía no estamos en el Picasso azul, pero fíjense en la melancolía del personaje, ¿no? Cómo realmente evoca un Greco quintaesenciado y transformado en una pintura nueva. Y ya en el periodo azul, el primer Picasso absolutamente creativo, sin referencias claras con nada, porque lo anterior podemos pensar que estaba vinculado con el modernismo catalán, pero sin embargo aquí tienen este magnífico retrato de Mateu Fernández de Soto, que como todas las obras del Picasso azul, o la mayoría de ellas, está en un estado de conservación delicadísimo. El pintor muy pobre entonces, pintaba con materiales muy malos, apenas preparaba los lienzos y la pintura está en riesgo enorme de desprenderse, cosa que también les pasa a los expresionistas alemanes de primera época, ¿no? Pero fíjese cómo este cuadro es el precedente inmediato de este otro que vimos aquí hace años, en Picasso, Tradición y Vanguardia, el autorretrato de Picasso. Los dos los conservó Picasso en su colección particular, donde guardaba aquellas obras que le eran más queridas y le recordaban probablemente el hambre que pasó en esos años, y al mismo tiempo le recordaban esos orígenes suyos como gran pintor, ¿no? Donde está presente ya aquí. Si Picasso solo hubiera pintado estos cuadros, ya habría sido un magnífico pintor y estaría en los manuales de la historia del arte europeo, no solo español, ¿no? Con estos dos que hubiera pintado. Verdaderamente aquí la introspección en el autorretrato se hace mayor aún. Fíjense también en el colorido, realmente el sentido de la silueta también maleable, la bidimensionalidad, la manera de recortarse está con el fondo, el colorido igualmente evocan el Greco. Pero el cuadro clave, este sí lo pueden ver en la exposición, aunque ya lo ha comentado el profesor Calvo Serrayeri y por ello no me detengo aquí. El cuadro clave es este del entierro de Casagemas, ¿no? Donde el pintor hace su particular catarsis de la pintura del Greco. Fíjense cómo tiene presente el entierro del señor de Orgaz, el doble registro, el tema mortuorio, el simbolismo del alma ascendiendo. Lo que pasa es que no asciende a un paraíso cristiano donde está el Salvador, San Juan Bautista, la Virgen, no asciende ahí, sino que asciende a un paraíso profano y directamente sexual, amor lésbico, amor de burdel y el amor por su amada, la maternidad también, ¿no? Y también tiene que ver, lo decía Palau y Fabre, el gran estudioso del Picasso de ese momento, con la alegoría de la Liga Santa, cuadro que tienen también en la exposición, ¿no?
Otras visiones del Picasso azul que nos muestran esa influencia también como cauce de estos seres abandonados, miserables, sobre los que el espectador y el pintor siente esa compasión en esa estilización de las figuras, en esa reunión de las dos figuras. Está presente el Greco, por ejemplo, en el caso de la Visitación de Dumbarton, ven la relación con las dos hermanas de San Petersburgo, o en este viejo guitarrista también la manera de cruzar las piernas evoca las del Cristo desmayado de la Trinidad, ¿no? Fíjense también las manos, fíjense, vamos a ver, en este caso las manos otra vez en este Aguafuerte del año 4, todavía en el período azul, que tienen que ver con ese lenguaje discursivo, elocuente y elegante de San Pedro y San Pablo, propio del Greco, ¿no? En una colección además que Picasso y Rossignol conocían como la colección Plandiura en Barcelona. Pero incluso el Picasso rosa, aparentemente menos vinculado con el Greco, fíjense, esto lo propuso Pérez Sánchez, este paralelo, en un texto muy vívido en relación con Picasso y la influencia de los artistas, especialmente el Greco. Esta familia de acróbatas con un mono tiene que ver con las Sagradas Familias en este escalonamiento de los personajes, la de la Fundación Medinaceli o la del propio Prado también. Y fíjense este estudio para los marchantes de flores o los campesinos, el gran cuadro de la colección Barnes de Filadelfia, cuyo boceto está en París, en l'Orangerie. Fíjense cómo tiene que ver con el San José y el Niño de la Catedral de Toledo, o bien de la propia Capilla de San José, que es el gran cuadro que todavía está ahí, ¿no? En el periodo de Gossol, un año antes de la formación del cubismo, es un periodo muy importante para Picasso, es un periodo revelador, y fíjense cómo estas figuras de muchachos desnudos con caballos, ese cuadro se expuso en el Prado. Ahora tenemos el boceto magnífico y delicadísimo de la Tate, y también este estudio muy poco conocido, porque es una colección particular de París. Fíjense cómo tienen que ver con la visión de San Martín y el mendigo. Aquí no aparece desnudo el mendigo, pero casi, realmente tiene este paño, pero el resto aparece desnudo, y por eso le da la capa a San Martín. Fíjense entonces que Picasso en estos momentos, además de poder conocer el Greco que estaba en la Capilla de San José, conocía sin duda el libro, el primero que se publicó sobre el Greco, antes que el de Cosío, que había editado el propio Miguel Utrillo, amigo de Casas, de Rossignol y de Picasso, en los Quatre Gats, y que mostraba 50 láminas de pinturas del Greco, entre ellas el propio San Martín. Por eso lo hemos incluido en la exposición. Pero el Picasso más vinculado con el Greco y el más trascendente, aparte del periodo azul, es el Picasso cubista. El Picasso de las señoritas de Aviñón, que también ya han visto ayer, y que realmente nosotros tenemos a través de uno de sus ecos más inmediatos, una pintura magnífica prestada por el Museo de Picasso de París, en esta especie de eco de las señoritas de Aviñón. Y como ven, aquí en qué se ve la influencia del Greco. Primero, en la constricción espacial sobre las figuras, como ocurre en la visión de San Juan. En segundo lugar, esa rigidez de los paños, que en las señoritas de Aviñón son las figuras, y que aquí tienen en esta parte esa rigidez de los paños que van construyendo, y que se ve en la rigidez de los paños también del Evangelista, o de estos que forman el fondo de la serie de desnudos, ¿no? Fíjense que también aquí están los paños en los cortinajes, ¿no? Con esa rigidez que pone el énfasis en el sentido constructivo por parte de Picasso, habiendo asimilado la lección de la visión de San Juan que él ve en París, en casa de Zuloaga. También la construcción de las figuras, estos ejes cambiantes, primero hacia un lado, luego hacia otro, luego hacia el otro, como ven, igual que en el Evangelista de la visión de San Juan.
y también la manera de articular en estos espacios o en estos planos grandes que poco a poco se van haciendo cada vez más pequeños y más numerosos en la evolución del cubismo del Greco. Por último, el mismo espacio se articula en estos planos o alvéolos, como en la última obra del Greco, que realmente van definiendo también cómo la plasticidad no atañe solo a las figuras ni a los paños, sino que atañe también al propio espacio, que es la gran conquista del cubismo, que también ve o tiene uno de sus catalizadores más evidentes junto con Cézanne en el Greco. A decir de William Rubin, gran especialista que publicó un libro y hizo una exposición sobre las señoritas de Aviñón, en primer lugar está el Greco, en segundo lugar está Cézanne. Conforme se avanza en el cubismo cesaniano, se invierte esto. En el cubismo cesaniano es Cézanne la primera influencia y el Greco queda en segundo lugar. Pero en el tránsito del momento cesaniano al momento del cubismo analítico, que es esa primavera de 1910 en París, tenemos dos obras en la exposición, esta magnífica de la colección Kramar, un coleccionista checo que luego regaló un Greco que había comprado a la Galería Nacional de Praga y que poseyó esta obra, que luego inspiró a otros artistas checos del cubismo, inspirados a su vez por el Greco. Fíjense la complicación, la complejidad y riqueza de todos esos vínculos, como es Emil Filá o como es Prohaska, que están en la exposición los dos. Filá escribe sobre el Greco, además, en un texto del año 12 muy notorio. Aquí los residuos cesanianos los ven todavía en este colorido verdoso que evoca, pero fíjense la luminosidad que no está en Cézanne y sí está en el Greco, en la parte superior de esta composición, y también el sentido ascensional que vemos igualmente en el Greco, dejando de lado el hecho de que el Greco fue para Cézanne muy importante, como demuestra su copia de la Dama del Armiño. También en ese mismo momento hace otra obra que está en el Pompidou, está también en la sala, esta mujer sentada en un sillón, muy organizada, muy estructurada también, que evoca igualmente al Greco en ese segundo momento de tránsito a lo analítico. Posteriormente, ya avanzado la evolución de Picasso, cuando el cubismo se convierte en un lenguaje consustancial a sí mismo, fíjense cómo este retrato de Jaume Sabartés pues se vincula claramente con la manera de representar el Ceballos, ¿no? Por ejemplo, Sabartés es secretario, amigo de Picasso, que se burla muy a menudo de él, y aquí nos lo presenta a la manera de la época del Greco, pero deformando, en lugar de ensalzar la dignidad como hacía Cosío, o como hacía Sorolla con Cosío, la dignidad del representado, por el contrario, se burla de él y al retratarle como ese caballero Ceballos, como el caballero del Greco, en realidad, ¿no? También hay un Dapré, una interpretación directa del retrato de Jorge Manuel Theotocopuli por Picasso en el año 50. Es un préstamo aquí directo, pero fíjense cómo también convierte al Greco, la sugestión del Greco, que es un artista de gran pictoricismo, de pincelada suelta, lo convierte por un prodigio de interpretación picasiano en un pintor de línea, ¿no? Es decir, la inspiración de la pintura se convierte aquí, la subvierte Picasso, y lo que hace es un cuadro de línea, ¿no? Jugando con las líneas de contorno y de dintorno de un modo maestro, realmente, en una especie de tour de force, que es el Picasso que se impone estos tour de force y que va a hacer enseguida todo lo de las meninas, ¿no? Después de la gran aportación de Picasso, el Greco sigue vivo en numerosos pintores. En el ámbito del poscubismo, el entierro del conde de Orgaz influye en la muerte del torero, claramente, de Vázquez Díaz, que tiene también textos elocuentes sobre el Greco, aunque también, como saben, influye poderosamente Zurbarán en su sentido de esa plasticidad algo rígida, ¿no?, que posee Vázquez Díaz. Hay también homenajes directos, como este a la Trinidad, en el ámbito de la pintura de la Escuela de París o de los pintores relacionados con ese ámbito de la renovación pictórica de la generación del 14, como es Bores, en esta obra del año 25, el propio Dalí, y en el ámbito de la residencia de estudiantes y de la generación del 27, el Greco interesa
a los poetas como Lorca y como Alberti, que tiene sonetos magníficos dedicados a la pintura del Greco, y el propio Dalí inicial tiene un texto publicado para la revista Estudio, dedicado al artista cretense. Fíjense, estos retratos se han puesto en relación con el Greco, también este tipo de paisajes, en donde está Picasso naturalmente detrás, también Derain, que había pintado justamente en Cadaqués hacia 1910, pero luego cuando hace 5 españoles inmortales, una carpeta de grabados que le encargan en el año 65, el Greco es uno de ellos, junto con Velázquez. Son los 2 pintores que representan a los 5 españoles inmortales, ¿no? La pintora Ángeles Santos, fallecida el año pasado, ella expresa que para hacer el cielo de esta obra maestra de esta gran artista de un mundo se inspira en el Greco, ¿no? Dice ella misma, ¿no? En este cuadro de grandes dimensiones que hubiera podido estar en la exposición, aunque esas grandes dimensiones desequilibraban realmente las salas, ¿no? Fíjense también cómo Óscar Domínguez tiene, en esa época de la guerra donde se profundiza sobre esa lección española, como veíamos con Zuloaga, él también hace un homenaje a la visitación de Dumbarton en este homenaje al Greco. Así titula este cabeza de serie de un grupo de cuadros, entre los cuales tenemos en la exposición La Pareja, está en el Museo Berardo de Lisboa. Fíjense aquí qué curioso es cómo también aparece este color tan luminoso azulado, como en esas sagradas familias que aparecen el azul del cielo entre las nubes, o en otros numerosos cuadros del Greco donde hay este recurso, ¿no? Pero también la visión aquí abrazada de las 2 figuras depende de ese modelo iconográfico, incluso esta de las mujeres con las latas de sardinas del año 37, o incluso este Alberto Sánchez ya en Rusia, que anuncia en un cartel litográfico en Moscú la puesta en escena de la casa de Bernarda Alba, que depende también de la visitación de Dumbarton. También Moreno Villa, en ese ámbito de la generación del 14, es muy relevante. Él es un historiador, es crítico, un gran aficionado a la pintura y un practicante a la pintura muy interesante, que pinta este San Sebastián, que tiene en cuenta desde luego el Greco. En el ámbito de la guerra civil, el Greco influye a los 2 bandos, por un lado a Renau, por otro lado a Pere Pruna, la muerte del soldado de Franco, que como ven influye muchísimo en la España del primer franquismo, después de la guerra incluso, no solo a Pruna, sino a Guiar, a los pintores de la Escuela de Madrid. ¿Por qué? Porque el Greco, en esta ucronía, esta utopía extraña que es el arte de los años 39, 40 y los primeros años, toda la década de los 40, cuando no hay referencia, los pintores se quedan aislados, ven en esa expresividad también ucrónica, podemos decir, sin referencia al tiempo ni al lugar del Greco, un modelo que les satisface, no así Velázquez, que es un modelo agotado ya con el naturalismo y que no sirve para los pintores más jóvenes, ¿no? Fíjense también los que se exilian, como el propio Moreno Villa o como Remedios Varo, van a interpretar al Greco también de un modo, en una clave más distanciada, bajo un aspecto más surrealista, como ocurre en esta obra. O el propio Benjamín Palencia, que en su época de los años 30, de la Escuela de Vallecas, tiene en el Greco a una de sus referencias, en este Toledo de noche, va a ser también después otro de los adalides de la recuperación del Greco de los paisajes, pero hecha de otro modo, de un modo no tan vanguardista, sino más a tono con esa recuperación de la imagen clara del Greco. Ya no aparece la vista de Toledo desde arriba, sino que aparece muy cercana, como ven, a la vista y plano de Toledo, con esa visión panorámica que nos revela también esta obra, que fue primera medalla en la Exposición Nacional a la que lo presentó Palencia, que era una de las grandes figuras anteriores a la guerra que continúan en los años siguientes. Durante la guerra, Zuloaga pinta este alcázar en llamas, como si se destruyera esa cultura y esa civilización que había alumbrado en Toledo figuras como el Greco, la máxima figura,
el Greco, pero todo el mundo riquísimo de la arquitectura, de la escultura y de la pintura toledanas, que se destruye absurdamente con ese colorido blanquecino y con ese cielo incendiado, que es enormemente expresivo en estos años de la guerra. Y posteriormente también recogen ese modelo de un modo más constructivo otros artistas como Joaquín Vaquero, que tiene también murales muy influidos por el Greco en estos años 40. Homenajes directos también en los 40, que es una edad de oro otra vez para la recuperación del Greco, a través de artistas no tan importantes como los que están como Picasso, como Domínguez o como Fortuny, como los que están en la exposición, pero sí artistas notables como es el Greco en este triple, como es Prieto en este triple homenaje al Greco, como ven en este magnífico bodegón. Y luego, finalmente, Saura, en estos retratos imaginarios, alguno de los cuales es un homenaje directo al Greco, así lo titula, y otros están basados ya en fotografías. Aquí hemos marcado ya el límite de la exposición para no llegar a los tiempos de hoy. Realmente nos detenemos en las estéticas del apropiacionismo, en las cuales el Greco se convierte más bien en una imagen con la que jugar para hacer una lucha directa política, como es el caso del equipo Crónica. He pasado rápidamente estos dos casos de artistas muy pictoricistas, como son Clavé, que tiene una serie entera que se expuso en Gaspar en el año 64, dedicado al caballero de la mano en el pecho, con improntas directas de guantes, muy a menudo en la parte de la mano, y con una transformación de la figura interesante, y la estética casi abstracta en estos homenajes al Greco, en donde se convierte en una especie de geometrización, un poco como el cielo según el Greco de Charles Dimuth, que tenemos en la exposición, pero en este Manuel Ángeles Ortiz, que es uno de los artistas que más le influye en esta serie entera de homenaje. El equipo Crónica, que como digo queda fuera, porque el Greco se convierte en una imagen del pasado para caracterizar esa España franquista, igual que Velázquez, o el equipo Realidad, que juega con esos cuadros, la dimensión del entierro del estudiante Orgaz, ¿no? Hace alusión a las luchas políticas de los estudiantes y hace alusión a cómo la España del franquismo se había apropiado de aquellos iconos, potenciando el sentido religioso o místico que naturalmente sabemos que no obedecía a la realidad, aunque se pensaba desde principios de siglo que era así, ¿no? Terminamos ya con la última recuperación que hace Picasso en el año 68 hasta el 70, cuando aborda en su texto El entierro del conde de Orgaz y en sus ilustraciones como este grabado de un modo irreverente, burlesco y hasta sacrílego, puesto que esta es la Virgen que ofrece una copa, mientras que el paje ofrece un pollo asado. Aquí hay una figura de sátiro que nos recuerda muchísimo otras imágenes también picasianas. Y fíjense también cómo el motivo de los mosqueteros reaparece con un sentido melancólico muy expresivo en estos momentos, tanto en la obra gráfica, este Aguafuerte, como en la obra El caballero de la mano en el pecho, como en la obra pintada, como en estos dos ejemplos sucesivos, este anterior a este, pero que hemos puesto en este orden. Este es más sobrio, fíjense aquí cómo el trasunto del Greco es inmediato en la iconografía, pero se trata de una pintura libre, franca. Sabemos que el mismo día que hizo, por ejemplo, esta obra, en el año 69, cuando tenía 88 años, pintó otra, hizo un gouache y además hizo un dibujo en un día, ¿no? Esta es una obra que, como ven, mide prácticamente 1,5 metros, 1,40 m, una obra de grandes dimensiones. Se ve cómo aquí el caballero de la mano en el pecho es un trasunto con el que Picasso, o del que Picasso se burla, pero al mismo tiempo hay una melancolía que es visible, que no puede disimular, como si él mismo se identificara a sus 88 años con ese pasado, con ese peso del pasado artístico español, en donde realmente la figura con el azul melancólico y el violeta nos está mostrando esa especie de tristeza del personaje envejecido, y al lado nos coloca en oposición esta figura en blanco de un niño que tiene los mismos ojos que Picasso se pinta en sus autorretratos del año 6,
y que realmente es como una especie de ser que está al lado del envejecido, de ser que tiene toda la vida por delante, como si Picasso de algún modo hiciera explícita con esta justaposición esa posibilidad de renovación de la vida a través de la pintura, justamente, y esa renovación que él, en el trance ya de afrontar la muerte, encuentra, por último, el cauce de su pintura a través de la inspiración iconográfica, nuevamente en la pintura del Greco. Muchas gracias.